Que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes y quiero compartirles un mensaje de la palabra que lleva por nombre Volviendo en sí. Para ello los invito a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de San Lucas en el capítulo 15. Lucas 15, allí vamos a buscar del verso 17 hasta el verso 19. Lucas 15, 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero invitarlo a que haga una oración conmigo, mi hermano, mi hermana. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento la porción de la palabra que ha sido leída, confiando que tú eres, Señor, el que la vivifica, que tú eres el que reparte el pan. Háblanos en esta noche, habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, y que tu nombre sea glorificado en la obra poderosa que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cada corazón. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote que la porción de la palabra, Padre, nutra y fortalezca a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Notaron ustedes que la palabra del Señor dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Cuando el hijo vuelve en sí, encuentra el camino de vuelta a su casa. Volver en sí significa que estaba fuera de sí, que no estaba con sus 5 sentidos cabales, que su mente estaba fuera de lugar, que estaba viendo, que estaba desenfocada. Volver a casa nos habla de la vida que tuvimos con Dios, cuando éramos genes, cuando éramos atributos en la mente de Dios, cuando formábamos parte de Él en el inicio. Hay una cita que siempre me ha parecido extraordinaria, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, verso 7. En esta cita, bueno, en realidad al principio del capítulo, Dios aparece a Job y le dice: respóndeme tú, si sabes la respuesta. Y le hace una serie de preguntas, pero en el verso 7 le dice: cuando alababan, le pregunta: ¿dónde estabas tú? Le pregunta: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando del principio, está hablando de que usted y yo, mi hermano, mi hermana, estuvimos en el principio con Dios. Ahora entendemos que no podemos recordarlo. El profeta, cuando habla del mensaje ¿quién es este Melquisedec? Y también un mensaje que citaré hoy que se llama amnesia espiritual, el profeta dice que nosotros no podemos recordar lo que tuvimos en el principio, porque vinimos al cuerpo y vamos hacia la teofanía de Dios. En cambio, Cristo sí podía recordarlo. Cristo en una parte del Evangelio de San Juan dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo allá en el principio. Él podía recordarlo. ¿Por qué? Porque Él salió de Dios, vino como teofanía a este mundo, se manifestó como el cuarto hombre en el horno, se manifestó como el ángel que apareció a los padres de Sansón, se manifestó como el ángel que peleó con Jacob en el río. Tantas ocasiones era la teofanía de Dios, lo que era conocido como el ángel del Señor. Pero luego Él se hace carne y ahora Él viene en carne y Él puede recordar lo que había en el principio. Nosotros no, porque Él vino de teofanía, nosotros vamos hacia teofanía. Esta palabra lo que nos dice es que estuvimos con Dios, pero lo hemos olvidado. Hemos olvidado que el Todopoderoso es nuestro Padre y que tenemos sus genes, que llevamos características del Padre. Usted sabe, los hijos se parecen a su Padre. En el mensaje Amnesia Espiritual, el profeta cuenta acerca de un hombre que había sido herido en la guerra, que había perdido la memoria por causa de la herida de guerra y lo tenían en un sanatorio médico. Relata que estaban caminando, que uno de los enfermeros estaba caminando, llevó a caminar a un grupo de estos soldados en rehabilitación, y que en cierta parte donde estaban caminando, este hombre que había perdido la memoria, que había perdido su mente, dice que el enfermero observó a este hombre y que su mirada cambió. Él
el enfermero se dio cuenta de que ese hombre estaba reconociendo el lugar por donde estaban caminando. Y este hombre de repente se desvió un momento del grupo, se apartó del grupo y se fue caminando. Y el enfermero lo siguió a él y empezaron a caminar y se metió por un callejón y llegó a una cierta loma donde estaba una pequeña casa. Y este hombre que no sabía por qué, pero había algo dentro de él que le estaba recordando todo eso. Y él llegó y tocó la puerta de esa casa se abren las puertas y un anciano lo mira con los ojos llenos de lágrimas y lo abraza. Él había llegado hasta donde estaba su padre. Él había perdido la memoria, pero el caminar un rato por ese camino que él había caminado muchas veces, le refrescó la memoria, le despertó la memoria y él empezó a recordar a dónde pertenecía, dónde estaba su hogar, dónde estaba su padre. Así nosotros solo debemos quedarnos un poco más en este camino de las cosas de la palabra y empezaremos a recordar. Empezaremos a recordar que nosotros no somos de este mundo. Algunas veces se nos olvida, algunas veces nos integramos a este mundo y nos acoplamos a este mundo y nos adaptamos, porque hay que adaptarse, piensa la mente humana, la mente carnal, pero se nos olvida. Pero cuando empezamos a examinar las cosas de Dios, algo aquí adentro se despierta, una memoria espiritual se despierta y empezamos a discernir que no somos de este mundo. Empezamos a recordar que tenemos un Padre que nos está esperando y que hay un camino de vuelta a casa. Quedémonos un rato en este camino, mis hermanos, y dejemos que la meditación de su palabra empiece a revelarnos lo que estuvo velado. Fíjese que ustedes me han oído muchas veces decir que somos generadores de atmósfera, que nosotros producimos una atmósfera. Cuando usted llega a una cierta habitación donde ha habido gente que está peleando, usted siente una atmósfera extraña, pesada, negativa, contraria. Cuando usted llega a un lugar donde han estado hablando mal de usted, usted siente que algo lo está repeliendo. Cuando usted llega a un lugar donde lo aman, donde se le da la bienvenida, usted se siente como en casa. Somos creadores de atmósferas. Y la palabra que hablamos, la palabra que es parte de nuestra conversación, la palabra crea una atmósfera. Y es una atmósfera apta para los milagros del poder sobrenatural de Dios. Quedémonos un rato en este camino y veamos lo que dice la palabra, porque está prometido en San Juan 14:26 que el Consolador nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Hace unos días se me compartió un video que pude ver, un video que al principio me pareció muy triste, pero al final lo considero que fue muy hermoso. Era una hija que en medio de esta cuarentena estaba contactando por videollamada a su papá. Su papá estaba sufriendo Alzheimer, así que cuando él contesta la llamada, la muchacha le habla y le dice hola, y le dice, hola muchacha, ¿cómo está? ¿A quién busca? Y ella le dice, te estoy buscando a ti, papá, tú eres mi papá, ¿te acuerdas de mí? Y ella le dice, ¿tú eres mi hija? Y ella le dice, yo soy tu hija, no lo puedo creer, no recuerdo que fuera, yo tenía una niña que tenía como 9 años, él no recordaba después de los 9 años que ella había crecido y se había hecho una gran mujer, había perdido la memoria. Y ella empezó a hablar con él y a reírse con él y a recordarle cosas. Ella no se entristeció porque su papá tenía Alzheimer y no podía recordarla, sino que ella empezó a hablarle de cosas que habían compartido juntos, y él empezó a acordarse y decir, es cierto, es verdad, tú eres mi hija, y empezó a tirarle besos y empezó a decirle que la amaba, y el hombre se emocionó. En realidad fue muy hermoso. Es triste la amnesia, no poder recordar a un ser querido. Dios quisiera que nos acordáramos de la gloria que tuvimos con él. Así fue también en el caso de los caminantes a Emaús. Jesús estaba ahí mismo caminando con ellos, pero ellos no lo podían ver porque él estaba velado de sus ojos. La palabra del Señor, como lo veremos más tarde, dice que ellos estaban muy tristes por lo que había ocurrido en el Calvario. ¿Qué fue lo que trajo a Cristo a la escena con esos caminantes a Emaús? Vea, la palabra del Señor nos dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también dice en San Juan 14:18,
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo le quiero preguntar a usted, hermano, quiero que usted me diga, hermana, ¿quién es el único que puede dejar huérfano a una persona? ¿Un tío puede dejar huérfano? ¿Un amigo puede dejar huérfano a alguien? No. Solo un padre o una madre pudieran dejar huérfanos a sus hijos. La orfandad es la ausencia del padre. Así que cuando él dijo, no os dejaré huérfanos, Cristo estaba hablando, Cristo estaba hablando con el Espíritu que moraba en Cristo, que es el Padre que mora en mí, dijo él, estaba hablando de no dejarnos huérfanos. Él es nuestro Padre celestial. Y él prometió que donde dos de nosotros nos reuniéramos, dos o más, él estaría allí. En esta noche, algunos de ustedes se han reunido en familia en la sala de su casa. Otros están solitos viendo este video. Usted y yo, hermano, usted y yo, en un lugar celestial, estamos juntos, congregados en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, que tal vez es el único que está viendo este video, que no hay otra persona en su casa, usted y yo somos dos, y el Señor trae a memoria el cumplimiento de su promesa, y Él no nos deja huérfanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos caminantes a Emaús estaban hablando y estaban pensando respecto del ministerio de Cristo. Estaban hablando de cuán cruel fue esa muerte en el Calvario, que Cristo no se merecía ese castigo, cómo se burlaron, cómo lo escupieron, cómo lo azotaron, cuánto sufrió en el Calvario ese buen hombre que les hizo tantos milagros y que solo cosas buenas hizo toda su vida. Qué tristes se sentían ellos. Pero algo maravilloso es que mientras usted piensa en Jesús y habla de Jesús con alguien, Jesús se hace presente. Así ocurrió con ellos. Quiero que usted vaya un momento a Lucas 24 y que busque ahí en el verso 13. Lucas 24, 13. Allí usted va a encontrar el texto de los caminantes a Emaús. Dice la palabra del Señor en el verso 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Él se acercó a sus hijos viéndolos tristes. Me parece algo maravilloso que Cristo haya aparecido preguntándoles, ¿de qué están conversando? Muchas veces, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios que muchos de nosotros hemos hospedado a ángeles al practicar la hospitalidad. Y muchas veces es Dios el que se acerca por medio de una persona, por medio de un familiar, un ser querido. Dios se está acercando a nuestra vida porque se interesa por nosotros. Si tan solo pudiéramos revisar cuán edificante sea nuestra conversación. Hay tantas conversaciones que son una pérdida de tiempo. La palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Pero si pudiéramos poner nuestra mente y corazón y nuestra conversación en temas verdaderamente valiosos, no como lo hace la denominación, que cita y cita escrituras y que tiene todo un palabrerío religioso. No, como hijos de Dios, como personas que aman el reino, como personas que aman a su hermano o a su hermana, y empezamos a tener una conversación, y empezamos a crear una atmósfera, y empezamos a hablar de la palabra, y empezamos a considerarla, y vemos cómo la atmósfera se va haciendo más rica, más nutritiva, y empezamos a sentir la presencia del Señor. El Señor se está acercando, Él no está lejos, Él nos está oyendo. ¿Recuerdan mi último mensaje cuando les dije que Él está esperando que digamos la palabra para que la confesemos para actuar? Él está revisando nuestra conversación. Él está oyendo cómo nos dirigimos. Algunas personas van allá al trabajo y nadie sabe que son cristianos. Hablan como perfectos mundanos, sin carácter. Se camuflan entre el mundo. Pero si usted es un cristiano que ama al Señor,
trate de tener una conversación diferente, correcta, aún allá en el trabajo, aún allá en la escuela o el colegio o la universidad. O en la familia, cuando visitamos a familiares. Tratemos de marcar una diferencia. Somos la sal de la tierra. También dice, ahí Lucas 24, si usted brinca al verso 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos, ¿qué fue lo que pasó? Ellos ya habían oído todas las pláticas de Jesús. Jesús les había dicho, ¿qué pláticas son estas? Ellos le contaron, ella les dijo, pero qué tardos para entender son ustedes todo lo que los profetas dijeron. Y dice la palabra que desde Moisés en adelante, él empezó a mostrarles cómo el Mesías tenía que sufrir el Calvario. Así que hicieron una buena y amigable plática, y cuando llegaron a cierto punto del camino, él hizo como que iba a continuar más adelante, y ellos le dijeron, mira, ya está atardeciendo, se está haciendo tarde, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no vienes y te invitamos a comer? Conforme a la costumbre hospitalaria del pueblo judío, quédate a comer, entra. Y lo invitaron ahí. Entonces dice el verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué tremendo, hermanos. Él los acompañó en el camino. Él quiere acompañarlo a usted en el camino. Ellos estaban tristes. Él quiere acompañarlo a usted en medio de sus tristezas. Y tal vez usted está tan ciego, usted está tan cegado, tan velado por la tristeza que lo agobia, que no logra ver que el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz está a su lado acompañándolo. Él les hace conversación y ellos le hablan y Él les ministra y les da consejo y les da sabiduría y les imparte palabra. Qué maravilloso es pensar en Jesús y que Él se haga presente, mis hermanos. Pero lo maravilloso es que estando velado, Él se estaba escondiendo de ellos porque a Dios le gusta esconderse en la simplicidad, pero de repente, cuando Él parte el pan, los ojos de ellos son abiertos. Jesús tenía una forma de partir el pan muy peculiar que hacía que ellos lo reconocieran. Y aún hoy Él es el mismo. Cuando usted sabe que Jesús está repartiendo el pan de la palabra, por esa forma única y peculiar que Cristo tiene de hablar al corazón. Cuando usted está recibiendo esa porción que alimenta, esa porción que lo nutre, eso que le llena el corazón, usted en su corazón debe decirse y debe saber, este que está partiendo el pan es el mismísimo Jesucristo que está velado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuándo nos abría las Escrituras? Mis hermanos, yo espero estarle hablando a corazones de creyentes en esta noche. ¿Alguna vez Dios ha hablado y su corazón ha ardido? ¿Alguna vez usted ha experimentado cómo la palabra se le enciende en el corazón? ¿Cómo esa porción es para usted? Y usted tiene que decirle amén, porque usted está enamorado de la palabra que está escuchando, porque lo está llenando y le está brindando gozo. Eso es lo que estaban experimentando estos hombres. Queremos que no sea un hombre llamado Eric Chacón el que con un entendimiento intelectual predique una comprensión natural de las Escrituras. Queremos que sea Jesucristo velado el que tome el pan y lo reparta para nutrir a sus hijos, para compartir con ellos en esta caminata donde algunas veces nos vamos a sentir tristes, pero que Él está muy cerca de nosotros. Espero, mi hermano, espero, mi hermana, si algo lo ha entristecido últimamente, que sepa que quiero que sepa que la misma caminata donde usted se siente triste es la caminata donde Cristo está caminando con usted, a su lado. Que lo sepa, que tenga suficiente comprensión espiritual para poder captar estas cosas, esas cosas que son ricas para el alma. Hay un canto que un buen amigo, un querido hermano en la fe, el hermano Fabián Palma, escribió. Ese canto dice: tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con Él. Quiero a casa volver. Eso es lo que experimentó el hijo pródigo. Tenía un pesar,
tenía una tristeza en este valle de lágrimas. El pago que este mundo te da es un pago de ingratitud, es un pago donde te denigra, esta es una vida que te quiere bajar, que te quiere pisotear, pero en el Padre y por la palabra tenemos promesas que son tan ricas para nuestra alma. Así que es algo así como lo que experimentó, la inspiración que tuvo el hermano al escribir ese canto. Como el salmón o la tortuga. Allá en Norteamérica, en la región de Canadá, el salmón nace en las montañas. Las huevas de salmón son puestas arriba en los mantos de agua, en los nacientes de los ríos, y luego cuando todos estos pececitos, salmones pequeños, nacen, van río abajo y son llevados por corrientes y dan la vuelta al mundo y recorren todo el mundo nadando miles de kilómetros. Así también las tortugas en Costa Rica nacen en un lugar ostional. La tortuga verde nace en varias partes de acá, y cuando nace, inmediatamente por instinto rompe la cáscara, sale a la arena de la playa y se sumerge al agua y empieza una caminata, empieza a hacer un viaje. Pero en cierto punto del viaje, tanto el salmón como a la tortuga se le despierta un instinto. El instinto le dice: es tiempo de volver, es tiempo de ir a poner mis huevos al lugar donde yo nací, es tiempo de cumplir el ciclo, de culminar la historia. Y nosotros también lo tenemos, hermano, igual que el salmón, igual que la tortuga, es algo que se despierta aquí adentro que te dice: es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a la casa del Padre, es tiempo de adorarle. Lucas 15:20 dice, hablando de la parábola, hoy estamos estudiando mucho del libro de Lucas, hablando de la parábola del hijo pródigo, dice Lucas en el capítulo 15, en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. A mí me encanta esta historia porque muestra a un padre. Ustedes recordarán las palabras del hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros tienen alimento en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Dice que volvió en sí y dijo: iré a mi casa, me levantaré, iré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te he deshonrado, te he avergonzado. Mas hazme como uno de tus jornaleros. Esa era la intención que él tenía. Pero la palabra del Señor dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Nuestro Padre nos mira de lejos. Muchas veces el pecado nos ha distanciado de Él. Muchas veces la dureza de corazón. Muchas veces el afán por las cosas de esta vida nos ha alejado de nuestro Padre Celestial y estamos allá lejos. Pero cuando volvamos nuestro corazón a Él y nos encaminemos a Él, Él nos va a ver desde lejos. El Padre lo vio desde lejos y dice: y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y Él estaba deseando que su hijo volviera. Mis hermanos, no hay nadie más deseoso de redimirnos, no hay nadie más deseoso de llenarnos con el Espíritu Santo del eterno Dios que el mismo Dios. Él está deseando, Él nos anhela celosamente. Él quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Él quiere llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Él quiere posicionarnos y darnos un lugar. Él no quiere convertirnos en jornaleros. Nosotros venimos humillados porque sabemos los errores que hemos cometido, sabemos que no lo merecemos, pero Él nos quiere dar la calidad de hijos en la casa del Padre. Eso es lo que Él quiere hacer. Dice también la palabra ahí en Lucas 15:21, y le dijo el padre, y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estimado amigo que me escuchas, amiga, si eres alguien que no conoce al Señor, yo quiero invitarte
a que busques. Quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si en usted hay un atributo de Dios que fue puesto desde antes de la fundación del mundo, usted nació para adorarle, usted nació para vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Si hay un atributo de Dios en usted, solamente quédese un rato en las cosas de la palabra. Venga, conversemos un rato de la palabra. Medite, léala, escuche las predicaciones. Quédese un rato ahí y se le va a despertar una memoria espiritual que estaba adormecida por el afán, por el temor, por las preocupaciones, como digo yo, por la operación arroz y frijoles, por tantas cosas que vienen a tratar de asfixiar esa memoria, de borrarla, de anularla. Pero Dios quiere que nosotros recordemos de quiénes somos hijos. Hay una historia muy bonita acerca del hijo de un rey. En África, en una cierta tribu había un rey y llegó el hombre blanco a apresarlos para llevarlos como esclavos. Y en la batalla que los hombres estaban librando para defender a sus mujeres y niños, el rey fue herido de muerte. Su hijo muchacho joven, al verlo herido, lo abrazó y las últimas palabras de su padre fueron: hijo, recuerda tu dignidad, recuerda de quién eres hijo. Y este muchacho fue llevado como esclavo junto con muchos otros a Estados Unidos, a los campos de algodón en el sur de los Estados Unidos, donde trabajó como esclavo. Un tratante de esclavos, un vendedor de esclavos, llegó una vez a esa plantación a donde el muchacho estaba trabajando. Ya habían pasado algunos años y se había convertido en un hombre. Y cuando este esclavista, cuando este vendedor de esclavos lo vio su educación, vio sus modales, vio su actitud, él se dio cuenta que ese hombre era diferente a todos los demás esclavos. Así que se acercó al dueño de la plantación y le dijo: te quiero pedir algo, quisiera pedirte que me vendas a ese esclavo, te lo compro, dime cuánto quieres por él y yo te lo pago. Y el hombre le dijo: no tiene precio, no te lo puedo vender, él es como un miembro de mi familia. ¿No me lo vendes? No te lo puedo vender, sería como vender a un hijo, él es demasiado especial para mí. Y le dice: ¿pero qué tiene de especial? Yo veo que es tan servicial, yo veo que es tan cortés, yo veo que los demás hacen las cosas de mala gana, los tienes que azotar, los tienes que golpear y amenazar para que actúen, pero él tiene tanta educación, es tan bondadoso, tan noble, tan respetuoso, tan cortés. Verdaderamente es un placer hablar con ese esclavo. ¿Qué lo hace a él tan diferente? Y entonces el dueño de la plantación le contó. Él en África era hijo de un rey. Y ese rey murió defendiendo su tribu, defendiendo su familia. Pero antes de morir le dijo: hijo, no te olvides de quién eres hijo. Y toda su vida ese joven recordó en su corazón que él era el hijo del rey. Y un hijo del rey no se porta como un cualquiera. Un hijo del rey no hace cosas que vayan a avergonzar a ese padre. Todo lo que hacía él, lo hacía en memoria de quien fue su padre. Si nosotros pudiéramos, hermanos, en esta noche, recordar que nuestro Padre nos amó tanto, que dio su vida en el Calvario, en la persona de Cristo. Si nosotros pudiéramos despertar en esta noche y recordar cuánto nos ha amado Dios, cuánto nos ha amado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, si pudiéramos quedarnos un rato en las cosas de la palabra, en este camino de la palabra, hablando de la palabra, hablando de Jesucristo, usted empezaría a recordar y Él se haría presente. Primero estaría velado y luego se manifestaría a usted. ¿Cómo? Por la forma en la que Él reparte el pan, por la forma en la que Él le da sustento a su vida, por la forma en la que Él lo atiende y lo cuida. Muchos hijos han recibido el cuidado de Dios y no se dan cuenta de que tienen un trabajo, o tienen alimento, o tienen salud, o tienen un matrimonio, o tienen una esposa, tienen hijos. No se dan cuenta del cuidado que Dios ha tenido de sus vidas.
Pero cuando usted vuelva en sí y usted diga, ¿qué estoy haciendo? Si yo tengo un padre y él tiene una herencia para mí, él tiene una hacienda, él tiene una casa, volveré a la casa del padre. En la casa del padre, ese hombre que estaba alimentando cerdos en la parábola del hijo pródigo, ese hijo pródigo, era solamente un apacentador de cerdos, el trabajo más vil, el trabajo más deshonroso que podía haber. Pero cuando él vuelve en sí y recapacita, él tiene un lugar en la mesa del Padre, él tiene un lugar en la casa del Padre. Hay un ropaje, la mejor ropa del Padre es para él. El anillo del Padre es para su dedo. Verdaderamente, vale la pena. Si usted conoce a Cristo, vale la pena que recuerde estas cosas para que Él lo siga visitando y usted sea consciente de su presencia. Y si usted nunca ha conocido a Cristo, mi deseo es invitarlo a que usted pueda preguntarle a Dios cuántas cosas ha hecho Él por usted y usted empiece a recuperar la memoria y usted sabe una cosa, cuando usted tener una revelación de quién es Jesucristo en el momento presente hace que usted vuelva a ver atrás y darse cuenta que todos aquellos peligros de los que fue librado, que todas aquellas bendiciones que recibió tenían un motivo y había un autor que estaba dándole todas esas cosas. El autor, el dador de todo buen don, nuestro Padre Celestial, estuvo todo el tiempo caminando a su lado. En ese camino de regreso a casa, ha estado con usted hablándole, pero quizás usted no se daba cuenta. Quizás teníamos una especie de Alzheimer espiritual y no nos podíamos dar cuenta, como en ese video que vi, que alguien muy amado nos estaba hablando. Y al igual que esa muchacha que les testifiqué, Cristo con paciencia nos está hablando, día tras día, momento tras momento, para que nuestra memoria se despierte, para que nos demos cuenta de quiénes somos. Porque el profeta de Dios dijo, el día que la iglesia del Dios viviente se dé cuenta de quién es y tome esa posición, la posición de hijo, nada la podrá detener. Va a ser un ejército invencible. Es tiempo de que recordemos lo que éramos en Dios. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo, como el salmón, como la tortuga, es tiempo que se despierte en nosotros ese jalón por volver a casa y es tiempo de encaminarnos nuevamente hacia el Padre. De la misma forma en que la palabra del Señor dice que el Padre corrió a encontrarse con el Hijo, la palabra del Señor dice que un día de estos Él nos va a levantar en los aires. A todos los que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, seremos levantados en los aires y nos encontraremos con Él. No en la dimensión de vida, nos encontraremos con Él en los aires. Él correrá a toparse con nosotros. Él llegará a encontrarse con nosotros. Mis hermanos, solamente le puedo pedir al Padre Celestial de que esta palabra despierte su sentido espiritual y que usted recuerde que necesita oír palabra, que necesita hablar palabra, que necesita estar constantemente en los negocios del Padre, que usted no permita que esta vida rutinaria y las cosas de esta vida lo absorban, lo afanen, lo conquisten. Usted tiene una caminata distinta a cualquier otra caminata. Usted tiene la caminata de un hijo que va de regreso a casa. Cuando el diablo lo quiera distraer con algo, dígale, no puedo, porque estoy camino a casa, porque mi Padre se va a encontrar conmigo en el camino. ¿Quién de ustedes no desea encontrarse con ese Padre amoroso? Como dice la palabra, cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia. Necesitamos la misericordia del Señor en este tiempo malo. Necesitamos su presencia. Yo he querido recordarles estas cosas en esta noche para que usted empiece a leer y a cambiar unas páginas de la Biblia y empezar a meditar en ella y empezar a orar y empezar a descubrir lo rico y profundo que es estar en la presencia del Espíritu de gloria en este tiempo final. Se aproximan cosas grandes para la novia de Jesucristo. Solamente tenemos que estar preparados. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que el mensaje de hoy les ayude. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.